tus ojos. Muy bien, aquí estoy con ustedes a esta hora. Saludo especial para todos los amigos de Telecaribe que comparten con nosotros un momento de su día, un momento de su jornada y reflexionan, porque lo que hacemos es eso, reflexionar. No tengo ninguna pretensión distinta a que nos detengamos un momento y pensemos la vida, a que nos detengamos un momento y tratemos de entender qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a seguir adelante. Hoy tengo un tema muy especial con ustedes y es el tema de la culpa. Para ello está conmigo la doctora Luz Marina Locarno. Doctora, bienvenida. Bienvenida, gracias por invitarme nuevamente, padre. Sí, no, ya casi usted me dice bienvenido a mí. Ya casi usted me dice, padre, este es mi programa. De tanto que vengo, padre. Doctora, durante mucho tiempo se usó la culpa como un método de crianza, de catequesis, También. de control. Bueno, Se sigue usando. pues sí, dolorosamente, pero durante mucho tiempo se le echó miedo a la gente y se le hizo sentir culpable. Y desde la culpa se construyó toda una cultura que ha logrado gente menos feliz. De pronto gente más controlada, pero gente menos feliz. Gente que disfruta menos la vida. Algunos hasta tienen culpa de disfrutar la vida. Así Mire es. que la gente dice, algo me va a pasar, me he reído mucho. La gente dice así, me he reído mucho, algo malo me va a pasar. Lo cual significa que tiene culpa de reírse, De ser feliz. de ser feliz, como si eso estuviera malo. ¿Por qué no hablamos de la ira, de la culpa, perdón? ¿Qué es la culpa y por qué no entenderla bien, que tiene todo su sentido también, tiene una razón de ser, Sí, tiene una razón de ser. tiene una la razón culpa. de ser, Así es. pero bien medida, bien manejada? Vamos a mirar la culpa buena y la culpa mala. De alguna manera, pongámosle comillas a eso. Ok. Bueno, la culpa es el sentimiento que se experimenta frente al hecho de que hemos hecho algo malo, ¿sí? Algo que no debimos hacer, Ajá. que hemos ocasionado dolor a otra persona, que hemos lesionado con intención o sin intención a otra persona. De hecho, la culpa, bien decíamos que tiene una intencionalidad, Sí. y es facilitar que luego de que hagamos algo incorrecto, que hayamos ido en contra de la norma, ¿verdad? Por supuesto, se nos facilite el hecho de tratar de resarcir, de reparar el daño que hemos hecho. Es lo que llamamos la culpa adaptativa. La culpa permite que las personas se adapten a la norma, que asuman la norma de una u otra forma, o que de una u otra forma también asuman la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. Ese es lo que llamamos el pensamiento, el inicio del pensamiento moral, que comienza durante la infancia, ¿sí? Durante la infancia, donde los responsables de ello, del desarrollo de este tipo de pensamiento moral, son los padres y los docentes, el estilo de crianza. Entonces, sí es importante hacerle ver desde muy temprana edad al niño que sus actos tienen una trascendencia en la vida del otro, ¿sí? Y que a veces nuestras acciones, cuando no las pensamos bien, generan un impacto en la otra persona, ¿sí? Entonces, la culpa, bien manejada, tiene un propósito. O sea, la culpa me permite no volverme un tipo que daña a los otros. Ay, La ay, culpa me ay, evita esa. ser un animal. Ser un animal, sí. Digámoslo en términos bien rápidos, me evita ser un animal. Es decir, un animal, un burro le da una patada al otro burro Y sigue de largo. y dice, no, dice, lo habré fracturado. El burro no se regresa a analizar, ¿tendrá fractura o no tendrá fractura? No. Sigue de largo. Y no Eso le importa. es instintivo. Nosotros no. Nosotros, y si no tenemos esa capacidad de sentirnos culpables de lo Ahí hay un malo que problema. hacemos, Hay un problema. vamos a ser seres humanos bastante malos, comillas. Sí, ahí Malos vienen en sentido de perversos. Las personalidades antisociales, las personalidades sociopáticas. Son esas personas que matan a alguien y bueno, No le importa. ay, se quedó así, mira, tiene una niñita de 2 años de nacido, de 2 meses de nacido. De malas. Qué tristeza. Vamos a matarla también a ella para ayudarle. Sí, decir, ¿qué pasó ahí? No hay un sentimiento de culpa que le permita unos límites De acuerdo. a su actuar. De hecho, la culpa nos sirve para aprender del error. Estamos hablando de esa culpa constructiva, de esa culpa sana,
de esa culpa que es real, esa culpa que nos muestra de que sí nos equivocamos y que sí tenemos responsabilidad en el daño que hemos ocasionado por no haber pensado antes nuestras elecciones de vida. Ahora, donde sí hay un problema es cuando esa culpa se vuelve grande, Sí, la magnificamos. la magnificamos y llega al punto de inmovilizarnos, llega al punto de no dejarnos ser felices, Así es. llega al punto de destruir nuestras relaciones y todo. Que no nos deja avanzar, que nos atasca en el tiempo, en el pasado, ¿sí? Esa es la culpa, la que llamamos la culpa neurótica o la culpa mórbida, ¿sí? Donde ya hay patología. Esa culpa nos induce a estados depresivos, a estados de ansiedad, al suicidio, ¿sí? A la autoagresión, ¿sí? Esa culpa que no tiene ninguna finalidad de aprendizaje ni ninguna finalidad de transformación o cambio, ni ningún propósito de reparar el daño que le hemos hecho al otro, sino que nos deja estancados ahí a través del tiempo. Daña autoestima, daña todo, ¿sabes Pero por qué? por supuesto. Porque el que exagera la culpa, termina creyendo que es malo. Sí, y es a veces un mecanismo para no asumir responsabilidad, porque entonces paso de ser agresor a ser víctima. Cuando exagero la culpa y me mantengo en ella y no hago un proceso de transformación, ¿verdad? No reparo el daño. Entonces, dejo de ser agresor para entonces convertirme en víctima y me quedo con mi disfraz de víctima y no hago más nada. Yo en estos días escribí un artículo en el periódico en el que escribo los sábados diciendo, ojo, ojo con los abusadores. Que una de las estrategias de los abusadores es manejar la culpa de uno para hacerlo sentir culpable a uno del abuso que ellos le cometieron a uno. Por ejemplo, los infieles persistentes y recurrentes, que finalmente de una u otra forma manipulan a su pareja, haciéndole sentir... Yo te he puesto los cuernos porque tú no me has tratado como tiene que ser. De acuerdo. Tú me has empujado a eso, es más, yo no he querido. Yo hasta he tenido las oportunidades y me he limitado, pero es tal tu actitud, es tal tu desprecio, es tal tu cosa, es tal lo que haces que me ha tocado serte infiel. Claro. Ay, ¿qué te parece ese relato? O yo soy infiel porque es que yo soy hombre. Ah, bueno. Yo soy hombre y yo no puedo desaprovechar la oportunidad, y si yo desaprovecho la oportunidad, después ¿qué se va a decir de mí? Se va a cuestionar mi orientación sexual. O que las mujeres son muy malas, padre. Es posible. Y son seductoras, padre. Y es que ellas... Es que tú no las conoces, yo sí. Y es que Tú ellas... las ves con otros hombres, son malas. No, mentiras. Es una broma, ¿eh? Ella me sedujo, padre. Sí, él me sedujo. No, o te di Soy un puño, débil. o te di un puño. Yo te di el puño por tu reacción. Claro. Si Tú eres la culpable de que yo te haya yo pegado. te hubiera hecho caso, no me hubieras pegado. Claro, claro. Donde tú me haces caso, no te doy pasa esa nada. trompada. Es que Claro. ese es el problema tuyo. Tú eres la culpable de que yo te pegue. Entonces, si te das cuenta, el abusador, y en eso hay que tener cuidado, Claro. usa la culpa como una estrategia de manipulación. Y la señora termina creyendo, sí, ¿verdad? Perdóname, ¿Verdad? perdóname por no haberte hecho caso. caso. Me merezco el golpe. Así es, yo me lo busqué. Sí, yo te di con el ojo en la mano. Ese es un tema difícil, pero es así. Ahora, yo quiero, y este tema lo quiero tocar yo con total tranquilidad, hay que tener mucho cuidado en el tema religioso con el tema de la culpa. Sí, Cuidado con el tema religioso y el tema de la culpa. Yo conozco la palabra de Dios, no voy a entrar en discusiones teológicas porque no es mi intención en este programa. acuerdo. Conozco bien el relato de Adán y Eva, conozco bien todas estas cosas, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado. Nosotros fuimos hechos buenos. El autor del Génesis, cada vez que Dios hace algo, dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Como para que no quede duda de que lo que ha creado Dios es bueno. O sea, tú te tienes que sentir bueno. Porque, ojo, a veces la influencia del tema religioso es muy complejo. Y a veces el tema religioso se vuelve... fanatismo. Y limita a la gente. Claro, no le permite pensar, analizar, y la persona no elige comportarse de X manera, no porque entiende de que eso le hace bien a su vida, sino por miedo. No, y por los culpa. escrúpulos exagerados. Hay gente, por ejemplo, en la experiencia religiosa de mi iglesia, hay gente que se confiesa, que se quiere confesar cada 4 horas.
Ya, eso no Por es eso, normal. por eso la primera pregunta que uno tiene que hacer en la confesión, según el rito, es ¿cuánto tiempo tienes cuánto tiempo tienes de haberte confesado? Primero, porque eso te ubica frente a quién estás. Ok. Y segundo, te das cuenta si esta persona, cómo está entendiendo el sacramento, ¿verdad? La iglesia pide que sea por lo menos una vez al año. Mira lo que pide, por lo menos una vez por Pascua. Y algunos terminan haciéndolo en un manejo de la culpa terrible, cada 2 minutos, mire padre, yo miré mal. Mire, y terminan en unas compulsiones serias. Así es. ¿Cómo manejamos la culpa? Es la pregunta que te voy a hacer. Pero debo ir primero a la Ok. información comercial de Telecaribe, nuestro canal. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. ¿Cómo manejamos la culpa, doctora? Aquí yo me encuentro con que mi libretista trabajó 3 tipos de culpa. Ok. Mire usted. 1, la culpa autoimpuesta. Son normas autoimpuestas por uno mismo, como por ejemplo, haberse emborrachado y haber cometido una imprudencia, hacer el ridículo. Es decir, yo me siento culpable yo mismo me impongo eso. 2, la culpa relacionadas. Llegarse a sentir culpable por la enfermedad de los padres, o más cuando a uno le dicen, por ti se me subió la presión. Ok. O 3, la culpa residual. Esta culpa es la reacción emocional que lleva uno desde sus memorias infantiles. Estos productos de culpa son numerosos y sí funcionan. En el caso de los niños, la gente mayor sigue cargando con ellos en su edad adulta. De acuerdo. Primero, ¿Cómo los manejamos? primero que todo, hacer claridad sobre si la culpa es real o no es real. Ajá. Si es patológica, ¿cierto? Si la culpa es real, si realmente tomaste una elección, una decisión de vida y ha afectado a otros. O sea, asumir realmente cuánta participación tienes en los hechos. Como por ejemplo, el pensar que somos responsables de la vida de otros, ¿sí? Es muy complicado, como en el segundo caso, padre. ¿Sí? De la salud de los padres, del bienestar de los padres, que si, por ejemplo, me salió al extranjero, pero entonces mi mamá dice que no se puede quedar sola, ¿sí? Porque es que le voy a hacer mucha falta. Entrar en el dilema en que si me voy, pues finalmente llevo a cabo mi sueño, pero si me quedo, pero si no me voy, pero si me voy también, entonces dejo a mi mamá sola y yo soy responsable de la felicidad de mi mamá. Lo cual no es cierto, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Entonces ahí hablamos de una culpa que es la mórbida, la que no corresponde, y para eso hay que aprender a diferenciar si es una culpa real o si es una culpa que no tiene un verdadero argumento, si nos corresponde. Solo puedes hacerte responsable, ojo, para saber si es real, solo te puedes hacer responsable de tus acciones, no puedes responder por las acciones de otros. Ya ahí hay un tips para manejarla. Sí, claro. Es decir, cuando tenga el sentimiento de culpa, date cuenta si ese sentimiento de culpa que tiene es irracional O si es racional. o es racional. Si te corresponde. Es claro, soy culpable, el sol no salió bien el sol. Bueno, en vez de morirte con la culpa que estás sintiendo porque el sol no salió, pregúntate si eso es... Eso es tu responsabilidad. No, y si es Y si racional. puedes. Si lo puedo controlar o no. Claro. Si es racional o no. Porque a veces nos sentimos culpables de lo más irracional, de la manera más irracional. De acuerdo. Eso es lo primero, analízalo, revísalo y date cuenta si ese sentimiento de culpa corresponde o no con la verdad. Y yo quiero poner un ejemplo ahí muy clásico y es de la señora que está siendo maltratada física, psicológicamente por su pareja. Y entonces ella dice, doctor, es que siento culpa porque es que si me separo del esposo que ya la mandó 3 veces con una fractura a la clínica y que le ha dado como 5 puñaladas, me siento culpable En porque... el último caso tuve uno que le enterraba la llave en la cabeza a la esposa. Horrible. O sea, le enterraba la llave. O sea, es que tú eres bruta y le enterraba la llave, ¿oíste? Terrible. Y ella volvía con él. Sentía culpa porque entonces voy a dejar a mis hijos sin hogar. Claro. Le voy a quitar el padre a mis hijos. Yo voy a ser la responsable. Entonces,
hablamos ahí de esa culpa que hay que aclarar si es una culpa real o es una culpa imaginaria patológica producto de mis miedos. Generalmente la patológica tiene que ver con muchos de mis miedos, con baja autoestima. Porque ahí termino haciendo el mal que no quiero, lo termino haciendo. Porque normalmente ahí lo que termino es generándole un papá y unos modelos de comportamiento destructivos. a mis hijos bien destructivos. Bien destructivos, bien destructivos. ¿Qué otros tips? Entonces tenemos ese, analizar bien y revisar si es racional o no la culpa que tenemos. Otro. 2, aprender del error. Es una oportunidad para aprender, una oportunidad que no puedes dejar pasar, que no puedes desaprovechar. Y entonces es analizar lo ocurrido y aprender para disponerte a hacer el cambio, hacer los cambios pertinentes, ¿sí? Eso, la culpa debe conducir a una transformación, ¿sí? El tercer tips sería ir a reparar. Ojo, padre, que eso hace parte para liberarte de la culpa, ir a reparar el daño que has hecho, ¿sí? Entonces no solamente es ir, padre, por favor, perdóname por lo que le dije, sino de qué manera reparo el daño que he ocasionado, ¿sí? Entonces, el tercer tips que nos puede sacar de una culpa arraigada es precisamente reparar a las víctimas, ¿verdad? A mis víctimas de esa culpa. Qué importante eso, ¿ah? Importantísimo. Que no me inmovilice la culpa, sino que la culpa me lleve me movilice, me haga actuar, me haga favorecer a otros. Eso me hace crecer como ser humano. Claro, entonces no es preocuparte por lo que hiciste, sino de ocuparte de hacer las cosas distintas y de hacer las cosas mejor. Entonces la invitación sería a que te ocupes. En vez de preocuparte. En vez de preocuparme. Ok, entonces ese tip es muy importante. Cuarto, yo no sé, doctora, si estará de acuerdo conmigo, pero yo tomo distancia de las personas que les gusta generarme culpa. Pues sí, porque son tóxicas. Perdónenme, pero mire, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una tía a la cual dejé de visitar porque cada vez que iba a visitarla me regañaba. No vienes nunca, no, si, no, nunca estoy aquí. Pero tú, entonces yo decía, me genera unos sentimientos, entonces yo comenzaba a pensar, realmente, hombre, no pude, pero al final yo terminaba entendiendo que definitivamente era ella la que estaba equivocada, pero llegó un momento en el que dije, mira, no voy a ir porque es que me perturba su intención de hacerme culpable de que no la he ido a ver cuando la estoy yendo a ver. De acuerdo. Yo creo que ese puede ser un tips, porque hay personas que son tóxicas, hay personas que te generan culpa, hay personas que te están diciendo tú eres mala, lo hiciste con maldad, tú pudiste haber hecho otra cosa, tú pudiste haber pensado otra cosa, yo creo que a esas personas a veces hay que hacerle oídos anticonceptivos a esas palabras embarazosas, porque ¿qué más? Sí, poner distancia. A veces es necesario poner distancia como un método sano, ¿verdad? Para alejarnos de las situaciones o de las personas que no le hacen bien a nuestra vida. Y eso también es ser asertivo, padre. Sí, eso hace parte de la asertividad. Sin duda, sin duda. ¿Ya? Hago corta comerciales y regreso. ¿Te parece, doctora? Okay. Muy bien, ya regreso. Ya venimos. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Los que manejan la culpa buscan al sentirse, de alguna manera, ganarse la compasión del otro. Claro. El hacerse víctima les ayuda a sentirse bien con el otro. De alguna manera y también de alguna manera a pasar de ser, como decíamos en un principio del programa, de ser agresor a convertirse en víctima. Pero eso no sirve en la medida en que no repares el daño que has hecho, en la medida que no aprendas de lo ocurrido y en la medida en que no transformes, ¿verdad?, ese aprendizaje en un nuevo comportamiento, un comportamiento más adaptado, en un comportamiento más funcional, en un comportamiento más sano para ti y para la gente que está a tu alrededor. Qué importante eso, ¿ah? Doctora, uno no tiene por qué ser víctima, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y aquí hablo mucho de las mamás. Las mamás no se imaginan el daño que le hacen a sus hijos cuando de una u otra forma los condicionan a que ellos
respondan a sus demandas o a sus necesidades a través de la culpa, porque ese aprendizaje lo hacen con ella. Y estas personas, estos niños y adolescentes, aprenden a funcionar también con otros avivatos que también utilizan la culpa para obtener de ellos lo que desean. A los niños no hay que exagerarle la culpa. No. Hay que Dejó enseñarse. caer un vaso, lo dejó caer, ¿verdad? Claro, pero entonces venga y me ayuda a recoger el daño, a limpiar, a recoger, ¿sí? O sea, hacerlo responsable. Yo prefiero, invito a la gente a hacerse responsable de lo que hace, ¿sí? Más que sentirse culpable, hacerse responsable. Hice esto, entonces pongo la cara, voy y reparo, ¿verdad? Y sobre todo no lo vuelvo a hacer, porque hay padre y otra y lo vuelvo a hacer, imagínense. Porque, pero tú sabes que Sí. la psicología a veces, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que la psicología a veces nos ha enseñado el ciclo de la culpa y que a mayor culpa, mayor error. Sí, a Porque mayor la culpa no quiere no estar, o sea, quiere estar. quiere estar. Y entonces, para poder estar de alguna manera te permite que tú vuelvas a fallar para volver a aparecer. No construye, realmente no te construye ni te transforma en un mejor ser humano. Entonces la idea, como les digo, yo prefiero decirle a la gente, hágase responsable de sus actos y vaya y repare, en la medida de las posibilidades, repare el daño. ¿Es así? Doctora, muchas gracias. Una vez más, qué bueno estar aquí. Oye, ¿y cuándo nos vas a traer la Psicología en Familia, la revista? Bueno, para el próximo programa traigo la Sí, para que nos la cuentes. A edición. mí realmente me parece una revista muy interesante, muy didáctica y que realmente nos ayuda mucho. Y tú sabes que cuando voy al extranjero encuentro revistas de esas en muchas partes. En México y en Argentina es donde más he encontrado revistas de divulgación psicológica. Usted me trajo una el último viaje. Sí, y sería chévere que supiéramos eso, porque a veces creemos que la psicología es solamente para el aspecto académico. Así es. Y se mira con un cierto desdén este ejercicio que hacemos de popularizarlo, de divulgarlo. Algunos, por favor, eso no son los términos, eso debiera... Sí, algunos pretendieran que fuera más académica la cosa. No, y la idea de la psicología, y precisamente a través de este tipo de textos como la revista Psicología en Familia, es hacer del conocimiento un manejo general y que la gente, conociendo, pueda tener una mejor calidad de vida. Muy bien. Y busque ayuda a tiempo. De eso se trata. Doctora, muchas gracias. Padre, gracias por Saludos. invitarme otra vez. Pilas, no dejes que la culpa te paralice, no dejes que la culpa te quite las ganas de vivir. Al contrario, que ese sentimiento de culpa que tienes te ayude, te movilice a rectificar, a reparar el daño y a seguir adelante. Gracias. Tú sabes. Te dice, algo me va a pasar, me he reído mucho. La gente dice así, me he reído mucho, algo malo me va a pasar. Lo cual significa que tiene culpa de reírse, De ser feliz. de ser feliz, como si eso estuviera malo. ¿Por qué no hablamos de la ira, de la culpa, perdón? ¿Qué es la culpa y por qué no entenderla bien, que tiene todo su sentido también, tiene una razón de ser, Sí, tiene una razón de ser. Tiene la una razón culpa. de ser. Así es. pero bien medida, bien manejada? Vamos a mirar la culpa. Y tratemos de entender qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a seguir adelante. Hoy tengo un tema muy especial con ustedes y es el tema de la culpa. Para ello está conmigo la doctora Luz Marina Locarno. Doctora, bienvenida.
Bienvenida, gracias por invitarme nuevamente, padre. Sí, no, ya casi que usted me dice bienvenido a mí. Sí, ya casi que usted me dice, padre, este es mi programa. De tanto que vengo, padre. Doctora, durante mucho tiempo se usó la culpa como un método de crianza, de catequesis, También. de control. Bueno, Se sigue usando. pues sí, dolorosamente. Pero durante mucho tiempo se le echó miedo a la gente. Y se le hizo sentir culpable. Y desde la culpa se construyó toda una cultura que ha logrado gente menos feliz. De pronto gente más controlada, pero gente menos feliz. Gente que disfruta menos la vida. Algunos hasta tienen culpa de disfrutar la vida. Así Mire es. que la gente... Tú sabes, tú sabes. Muy bien, aquí estoy con ustedes a esta hora. Saludo especial para todos los amigos de Telecaribe que comparten con nosotros un momento de su día, un momento de su jornada y reflexionan, porque lo que hacemos es eso, reflexionar. No tengo ninguna pretensión distinta a que nos detengamos un momento y pensemos la vida, a que nos detengamos un momento